Usted le pregunta al señor presidente si tiene mayoría en su gobierno, pero la pregunta es, ¿usted, señor Feijóo, tiene mayoría en su partido? Esta imagen es brutal. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián respondiendo a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados hoy. Bien, buenos días. Como saben, yo creo que el parlamentarismo va de escucharnos y sobre todo va de respondernos. Y yo les escucho siempre atentamente y creo que toca responderles. Usted, señor Feijóo, ha hablado, ha recriminado al gobierno y en parte tiene razón. Lo de Cuca Gamarra, de verdad os lo tengo que decir. Perdón por la interrupción antes de seguir con el discurso de Rufián, pero lo de Cuca Gamarra, al gobierno, riéndose siempre de cualquier cosa que diga alguien que está en tribuna, incluso cuando son cosas tan contundentes como la que vais a escuchar ahora, de verdad que no lo entiendo. O sea, no sé si está la señora en otro espacio, si en su cabeza ocurren otras cosas. Pues que esa sonrisa siempre de Cuca Gamarra como ja, ¿se refiere a nosotros? Sí, se refiere a ti. Y no estaría de más que escuchases y si puedes, que lo dudo, aprendieses algo. Gobierno, y en parte tiene razón, de defender a gente indefendible y de sometimiento crítico a según quién. Hombre, llama la atención que lo haga quien está protegiendo a un tipo como el señor Mazón. Llama la atención. Ya no se ríe. Bueno, sí que está ahí, tiene media sonrisa. Pues es verdad que hay que tener muy poca vergüenza para decir que el gobierno está sometido a gente infame, siendo tú el principal valedor y sostén del personaje más miserable de la política actual, que es el señor Mazón. De sometimiento a crítico y de proteger a gente indefendible. Usted también ha recriminado al gobierno de no presentar los presupuestos generales del Estado. Tiene razón. Tiene razón. Sería bueno que el gobierno lo hiciera. Pero también es cierto que no es la primera vez que pasa. A Ayuso le ha pasado lo de prorrogar presupuestos, me refiero al año 2021, 2022, 2023, y a Rajoy le pasó en el año 2012, 2017, 2018. Y a usted no le molestó tanto. Hombre, solo faltaría. Porque como si lo hubiese criticado a Isabel Díaz Ayuso, la cabeza de Pablo Casado estaría acompañada en la vitrina de premios de la señora Ayuso junto a la de Alberto Núñez Feijóo. No se puede criticar a Ayuso. Eso sí, si el gobierno de España prorroga presupuestos, fatal. Fracaso socialcomunista, elecciones ya. Si lo hace Isabel Díaz Ayuso durante casi una legislatura entera prácticamente, entonces no, es libertad. Tomar cañas y prorrogar presupuestos, los máximos exponentes de la libertad. Para que veáis esta hipocresía de siempre, de no, esto es insostenible, excepto que lo hagan los míos, que entonces es perfectamente posible. Usted ha hablado también, ha recriminado al gobierno, y tiene parte de razón, de pactar con el, según ustedes, separatismo, de que tiene socios que no creen en España y le ha cuestionado su sentido de Estado. Ara li parlaré en català perquè crec que vostè últimament parla molt en català. Ahora le habla en catalán porque cree que él, que Feijóo, últimamente habla mucho en catalán. ¿Por qué? Porque últimamente habla mucho con Feijóo y su entorno. Porque todas las votaciones que pierde el gobierno, la última por ejemplo, la aprobación de la Agencia Estatal de Salud, Agencia Estatal Pública de Salud, que decayó, fue por el voto en contra de PP, de Vox y de Junts. Igual que los impuestos, las grandes energéticas, por ejemplo, todo lo que consiguen que decaiga en el Congreso es gracias a que se alían con Puigdemont. Por eso ahora le habla en catalán a Feijóo. Yo creo que usted, tothom ho sap. Yo creo que usted, todo el mundo lo sabe, hagués pactat, pactaría, hubiese pactado y pactará. vaig dir fa un any, amb la... Se lo dije hace un año con la derecha catalana. Que crec que tampoc creu gaire en España. Bueno, perdó. Que creo que tampoco cree demasiado en España. Las empresas españolas sí que creu. Bueno, las empresas españolas sí que creen, sobre todo si tiene que quitar los impuestos, claro. El Estado español potser no tant. Y cuatro... También una buena puya a los de Puigdemont. Que no creen, claro, porque dice Feijóo, no, es que pacto ustedes con los enemigos de España. ¿Y tú con quién has pactado, pactas y pactarás? Pues con la derecha catalana. No sé si Puigdemont ahora de repente se convirtió en un constitucionalista de la cabeza a los pies o en un defensor de España. Eso sí, de las empresas españolas a las que les quita impuestos, como las grandes energéticas, empresas grandes, quiero decir, esas sí que las protege. Con esas sí que no tiene problema.
el señor Puigdemont. Usted le pregunta al señor presidente, y también vuelve a tener parte de razón, si tiene mayoría en su gobierno. Quizá no. Y quizá es bueno. Yo creo que es bueno que el presidente del gobierno se sienta presionado por formaciones más a la izquierda del PSOE, que tampoco es difícil, para según qué cosas. Pero la pregunta es, ¿usted, señor Feijóo, tiene mayoría en su partido? Esta imagen es brutal, amigos y amigas. ¿Cuántas cosas deben estar ahora mismo corriendo por la mente de Alberto Núñez Feijóo? La cara de Díaz Ayuso fugaz, la de Pablo Casado saludando desde la distancia del olvido, la cara de Carlos Mazón pactando con Santiago Abascal y dejándolo a él como un auténtico pelele, bueno, y al lado Cuca Gamarra con esta cara que no sé ni cómo definirla, en la que ya no hay tanta gracia ni seguramente tanto pesar como en el cerebro de Feijóo en ese momento de la intervención de Rufián, dándose cuenta de que efectivamente igual él también tiene una mayoría complicada dentro del PP, sino más bien el recuerdo de sus traiciones. Porque acordaos que esta era la mejor amiga de Pablo Casado, que le decía a Pablo Casado, qué bien dicho, presidente, cuando Pablo Casado dijo que no era del todo ético eso de contratar a tu propio hermano por 300.000 euros. Y lo dijo en una entrevista en la COPE que le costó la cabeza, le costó el puesto en el Partido Popular. Después de que dijese eso de Ayuso, esta señora de aquí al lado dijo, qué bien dicho, presidente, qué bien le sienta a usted la verdad y decir, lo de siempre. El lamebotismo ridículo de este tipo de palmeras que hay que tener lo más lejos posible, porque al momento en el que vio que Pablo Casado iba a caer, le dejó de lado y se fue a apostar por el caballo ganador. Y ahora está con esta sonrisa de, pues sí, y si tengo al lado a un tío al que me tenga que cargar y aquí se tenga que sentar otra persona, pues también lo hará. Ese es el problema, y eso ya es responsabilidad de Feijóo, de rodearte de mediocres de las características de Cuca Gamarra. Lo mediocre que es ella, o lo malvada que es, o lo que le gusta estar al lado del caballo ganador y traicionarte a la mínima posible si puede, eso es cosa suya, por supuesto. Pero lo de sentarla a tu lado, eso sí que es decisión tuya. Bueno, y si eso ya no es decisión tuya, pues ya no me quiero ni imaginar lo poco que manda efectivamente en el Partido Popular. Que me lo creo, en fin. Igual no. Se descojona. Ahora viene ese momento paradigmático en el que yo le pregunto al señor Abascal y el señor Abascal no está. Pero bueno, el señor Abascal ha hablado de amenazas. O sea, Abascal intervino en el Congreso antes de Rufián, justo antes de Rufián. Además había intervenido y se fue corriendo. Se interviene y se va corriendo. Es que es un vago de dimensiones, vamos, astronómicas. Migratorias africanas, amenazas migratorias africanas. Se ha metido con el Islam. Se ha burlado del Ramadán. Solamente les voy a decir algo, señorías de Vox, concretamente por lo que sea el señor Abascal. Algunos de ustedes se parecen más a Abderramán II que a Blas Piñar, ¿eh? Vale, entonces... Sí, la verdad que a nivel estético seguramente se acerca más a Abderramán que a Blas Piñar, el señor Abascal. Pero bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen. Se entienden los más españoles estéticamente cuando realmente se parecen más a una persona del norte de África que a un europeo del norte de Europa. Pero bueno, en fin. Señorías, el mundo es como es y no como nos gustaría que fuera. Y con el debido respeto y sin ánimo de ofender a nadie, creo que forma parte de nuestra responsabilidad como representantes públicos de izquierdas, como la izquierda, repito, sin ofender a nadie, sin querer ofender a nadie, ir más allá de nuestros dogmas, de nuestras frases maravillosas, de nuestras pancartas, por muy loables y por muy verdad que sean, porque el mundo no es como dicen esas frases, esos dogmas, esas pancartas. Nos encantaría que fuera, pero de momento no lo es. ¿Queremos transformar el mundo? Sí, queremos transformar el mundo. ¿Pero el mundo es como es? Sí, es como es. Yo, por ejemplo, soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista. Profundamente. Esas son mis convicciones. Pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones, debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es.
hacernos cargo de la realidad tal y como es. Porque si no, la experiencia, la historia nos dice que se hace cargo otra gente. Y sabemos siempre quién es esa gente. Y sabemos siempre con qué intenciones se hace cargo esa gente de la realidad. Eso significa, señorías, para mí, interpelar al que lleva la pancarta del no a la guerra. Porque sí, señorías, por supuesto, aquí y ahora, siempre, no a la guerra. Señorías, siempre, jamás un arma ha solucionado nada. Jamás, no existen las guerras preventivas. Las tropas de paz son mentira. Las guerras siempre traen embrutecimiento y pobreza para los más pobres y privilegios y riqueza para los más ricos. Bien, sí, pero también creo, como representante de izquierdas que somos, que hay que interpelar al que lo ve desde la tele o desde su móvil hoy en día y dice, bueno, vale, pero yo tengo miedo. Bueno, vale, pero ¿y qué hacemos? Creo que forma parte de nuestra responsabilidad interpelar a los dos. Creo que forma parte de nuestra responsabilidad, por lo tanto, gestionar la realidad tal y como es y dos, interpelar al máximo de gente posible. Porque sí, creo que tenemos que hablar sin manías. La izquierda tiene que hablar y tiene que legislar sin manías de orden, de seguridad y de defensa. Porque la izquierda sí, es orden, es seguridad y es defensa. Qué importante es reivindicarle, o por lo menos arrebatarle estos conceptos, estas ideas a la derecha. Que siempre van ellos con la bandera de nosotros somos el orden, vosotros no sois el orden. Vosotros en todo caso sois un orden que beneficia siempre a los de arriba. Y el orden para los de arriba en muchas ocasiones es el desorden para los de abajo. Nosotros somos el orden de verdad. El que permite tener vidas tranquilas, planificadas, que no debas tener miedo de lo que viene el mañana. Eso es el orden al que hay que aspirar. La seguridad, exactamente lo mismo. La seguridad son más armas compradas a oligarcas estadounidenses. ¿O es, sin embargo, tener soberanía económica, soberanía energética, soberanía alimentaria en nuestro país? Eso es seguridad. Hay que reivindicar todo ese tipo de temas, porque en momentos malos, cuando esos elementos, conceptos de repente florecen, emergen, y la gente los ve con cierta cercanía, en momentos de incertidumbre, pues es normal que quieras orden. En momentos de incertidumbre es normal que quieras seguridad. Si esos conceptos simplemente son defendidos y monopolizados por la derecha, pues ¿quién les va a dar la respuesta? Pues la derecha. Desde la izquierda, desde posiciones progresistas, hay que dar opciones, hay que dar respuestas a esos elementos también. Y como dice Rufián, estoy totalmente de acuerdo, salirse de simplemente la pancarta y el eslogan fácil, en el que en muchas ocasiones nos sentimos muy a gusto, pero que hay que ver más allá. Sobre todo para intervenir de manera eficaz. Porque si es para estar tú tranquilo contigo mismo, entonces la pancarta está fantástica. Pero si es para intervenir de verdad y tener capacidad de cambiar las cosas, bueno, pues ya lo decía Anguita, hay que mancharse. Así que yo hoy diré cosas fáciles de decir, por lo menos para mí, pero también cosas difíciles, o no tan fáciles, o no tan cómodas de decir, al menos para mí. Por cierto, hay gente que dice, cuando decimos eso de que nosotros no estamos interesados en la guerra, pero la guerra está interesada en nosotros, nos dice aquello de, vale, entonces irás tú a la guerra. Irás tú a la guerra. Yo voy a intentar ser muy claro. Hace 90 años en este país hubo una guerra. El ejército republicano se enfrentó a los fascistas, a los franquistas sublevados. Y todo el mundo sabe. Ojo, y a Hitler, a las tropas de Hitler y a las tropas de Mussolini, que utilizaron España como su campo de pruebas para lo que vendría después, en la Segunda Guerra Mundial. Tengamos clara esa perspectiva histórica. Que si ese ejército hubiera tenido mejores aliados y mejores armas, hubiera ganado. Claro. Y todo el mundo sabe que Franco hoy, si eso hubiera pasado, sería lo que merecería ser. Un recuerdo triste de la historia. Así que yo digo que sí. Y sería como Mussolini o sería como Hitler, un dictador que después de los años 40 acabó denostado, acabó completamente eliminado de la faz de la tierra. Sin embargo, en este país se nos dejó solos. Solos. Había una política de no intervención. La gente que también decía que no quería meterse en guerras. Los franceses nos dejaron de lado. Reino Unido también.
Los Estados Unidos, por supuesto. El resto de Europa miró para otro lado. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Que en España ensayaron lo que después vino en Europa, del 39 al 45. Eso fue ensayado del 36 al 39 en nuestro país y después vino del 39 al 45 en el resto de Europa. Y a nosotros nos dejaron de lado, con excepción de México, que nos vendió armas a los republicanos para luchar contra la invasión fascista de España, y también la Unión Soviética. Los únicos que dieron armas, que ayudaron. Ojalá hubiese habido más gente ayudando a aquellos que estaban dispuestos a luchar en España. Bueno, pues ahora sí hay gente dispuesta a luchar. Entiendo que es lo que va a decir ahora Rufián en Ucrania. Yo creo que también hay que darles el apoyo que a nosotros nos negaron, por desgracia, en los años 30. Sobre todo cuando una lucha es legítima, que es en contra de una invasión. Sí, que frente a esas guerras y las que vendrán, sí, yo iría. Y tanto que iría. Y los míos también. La primera cosa que quiero decir es que a Putin y a Trump hay que combatirlos. Sí, hay que combatirlos, porque no son... Putin y Trump no son Reagan y Gorbachev, son otra cosa. Putin es un zar y Trump es un multimillonario al servicio o asociado, nunca se sabe, de otros multimillonarios que están convenciendo a millones de precarios de que la culpa de su precariedad son otros precarios. Porque, señorías, hay una guerra que se está librando hoy en día que para mí es la más peligrosa de las que se están librando hoy en día, que es la guerra del pobre contra el más pobre. Y los Trump, los Meloni, los Milei, los Ayuso, los Abascal, los Feijóo de la vida, son los señores de la guerra, de esta guerra. 2. Lo de Ucrania no es una guerra, lo de Ucrania es una agresión, se ha dicho 1000 veces, es una invasión y el agresor y el invasor es Putin. Y es cierto que Ucrania no es una maravilla a nivel democrático, sino que se lo pregunten al Donbass o a los sindicalistas de Odessa. Pero creo que hay que tener claro, repito, que la guerra está aquí y hay muchas formas de guerra. Muchas formas de guerra. Pero también hay que tener claro que la OTAN, señorías, no es el séptimo de caballería que viene a salvarnos al final de la película. La OTAN es el delegado comercial de la industria armamentística de Estados Unidos en Europa de los últimos 80 años. La OTAN es la responsable directa o indirectamente de casi todas las guerras, de casi todos los golpes de Estado en el mundo en los últimos 80 años. Que Putin sea un sátrapa peligroso no debe blanquear a la OTAN. De hecho, algunos de ustedes, señorías, dicen que emigrar es una vergüenza. Que emigrar es una vergüenza. Yo lo que digo que la vergüenza es crear las guerras y la miseria que generan que la gente tenga que emigrar. Y ahí la OTAN es la campeona. De hecho, ¿saben cuál es la diferencia entre Erdogan masacrando kurdos, Netanyahu masacrando palestinos y Putin masacrando ucranianos? ¿Saben cuál es la diferencia? Que el primero y el segundo son socios de la OTAN. Y el tercero, pues no. Qué duro. Esa es la hipocresía de la política internacional hoy en día. Por cierto, esta semana Netanyahu ha apalizado y ha secuestrado a un productor, a un cineasta palestino. El que ganó además el Oscar, ¿eh? Ganó un Oscar por su película documental No Other Land, que hablaba precisamente sobre, iba a decir el conflicto, pero ese conflicto es la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, ¿verdad? Que lo han apalizado los colonos israelíes primero y después el ejército de Israel lo ha secuestrado. La pregunta es, si Netanyahu hace esto con el ganador de un Oscar, ¿qué no hará por ahí con gente anónima? Claro. Volvemos a repetir. Israel es un estado genocida. Netanyahu es un criminal de guerra. Y la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que el mundo está a tiempo aún de pararlo de Gaza. Es la única diferencia. 4. Usted, señor presidente, habla de sus socios europeos y usted
hablan de gastar 800.000 millones de euros para, leo textualmente, contrarrestar la amenaza rusa, dejar de depender de los Estados Unidos y defender los valores europeos. Es así, ¿no? Entiendo que los valores europeos son los que financian a Israel en su genocidio para con Palestina, pero en fin, 800.000 millones de euros en armamento. La pregunta es, ¿y por qué no 300.000? ¿O 500.000? ¿O 900.000? Es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué 800.000? El PIB. Alemania, Francia... Esto es una cifra que dijo Ursula von der Leyen y que no son capaces de sostener o de explicar por qué 800.000, ¿verdad? ¿Por qué no 900? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 300? Porque lo que tienen es una cifra y lo que carecen es un plan. Ya, como saben, ya tienen más PIB que Rusia. Y de hecho es falso que Europa no gaste lo suficiente en defensa. Desde el año 2020 Europa gasta más en defensa. Por cierto, por orden de un tal Biden, que bombardeó más que Trump. Europa ya ha gastado en defensa más que en el año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y gastará más en defensa en el año 2025. Así la pregunta es ¿por qué? Y sobre todo, ¿ustedes creen, señor presidente y sus homólogos de la Unión Europea, ¿ustedes creen de verdad que a un tipo que dice abiertamente que se va a anexionar Groenlandia y Canadá, que dice abiertamente que va a arrasar Gaza y que lo va a convertir en un resort para ricos, ¿ustedes creen que lo van a apaciguar gastando 800.000 millones de euros en defensa? Y sobre todo, ¿ustedes creen que ese mismo tipo les va a permitir gastar 800.000 millones de euros en armas que no sean compradas a él mismo o en drones que no sean comprados a su amigo o jefe Elon Musk? ¿De verdad? ¿Se lo creen? Señor presidente, el principal problema del rearme europeo es que no será europeo. Esa es mi opinión. Porque tampoco es opinable. Porque Estados Unidos no quiere socios, quiere siervos. Y eso históricamente ha pasado siempre. 5. Bajo nuestro punto de vista no hay que gastar más en defensa, hay que gastar mejor. Y ejemplos de gastar mejor, pues hay 27 ejércitos en la Unión Europea. ¿Por qué no uno? Otra alternativa, los tanques y las armas. Putin se financia vía oligarcas, con cuentas bancarias opacas en todo el mundo. ¿Por qué no perseguir a esos oligarcas? ¿Por qué no cerrar esas cuentas bancarias? Ya entiendo la dificultad, pero quizá Putin se pueda pasar de una llamada de un primer ministro europeo amenazándole, pero seguramente no pueda pasar de la llamada de un oligarca cabreado porque le han cerrado una cuenta en Londres. Seguramente. En definitiva, señorías, todo el mundo sabe aquí qué quiere todo el mundo. Trump quiere las tierras raras de Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, Putin quiere el 20% de Ucrania y un cierto reconocimiento internacional. La pregunta es ¿qué quiere Europa? ¿Qué quiere Europa? Y aquí nadie lo sabe muy bien. Permítanme, señora presidenta, acabar con una reflexión y con una despedida. La reflexión es que una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo es que está de moda ser un chungo. Está de moda ser mala persona. Está de moda ser un manipulador, ser un mentiroso. Y el ejemplo claro es que hubo una persona, hubo una mujer que tuvo que dimitir por una mentira sobre su expareja, con la que no convivía. Se llama Mónica Oltra. Y hoy hay otra persona, otra mujer, que se jacta de no dimitir tras saber una verdad sobre su pareja con la que convive. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Y hay otro ejemplo. Hay un tipo inútil, mentiroso y miserable que se pasea dando lecciones de responsabilidad con 200 y pico muertos sobre la mesa. Porque muchos de ellos porque él estaba comiendo, se supone, durante 5 horas en un restaurante y no pasa nada. Se llama Amazon. Ese es el ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque la derecha entiende muy bien cómo funciona este negocio. Porque tiene un poder mediático terrible y porque tiene un poder digital aún más terrible.
Y mientras la izquierda no entienda esto, seremos como gacelas heridas en mitad de la sabana, pastos de las hienas. Eso es lo que seremos. Y acabo con una despedida. Hoy es el último pleno de un extraordinario portavoz, de un tal Aitor Esteban. Lo que tengo que decir es que, Aitor, has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo, porque has sido muy bueno, esa es la broma, eres muy bueno, pero también es cierto, y esto va en serio, que has inspirado a mí, me has inspirado muchísimo. Lo que espero es que sigas así y seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo digas. Muchísimas gracias. Un final contundente contra Ayuso y contra Mazón, y elegante con Aitor Esteban, que es verdad que termina su etapa como diputado y como portavoz en el Congreso, porque se va al País Vasco para liderar el PNV. Bueno, pues está aquí el discurso de Gabriel Rufián, muy interesante, tanto en la contundencia contra